Buenas tardes a todos y en esta oportunidad quería hablar sobre un libro que me pareció absolutamente interesante, que es De animales a dioses, de Harari. Harari es un gran historiador, es un gran pensador y hasta podemos considerar que es un gran filósofo. Y en este libro, que en realidad para algunos es un libro basado en la antropología social, basado en la antropología, en la sociología, en realidad se puede considerar hasta como un ensayo filosófico acerca de la historia de la humanidad. Él divide a la humanidad en distintas estructuras a nivel histórico y comienza con la prehistoria. Y comienza con el desarrollo de la Tierra también, con el desarrollo de la prehistoria, con el desarrollo de los pueblos nómades y con los conflictos que se fueron suscitando a lo largo de la historia de la humanidad. Lo interesante de este libro es que utiliza un lenguaje muy simple, muy directo, que puede ser fácilmente comprendido y explica un montón de fenómenos que resultan absolutamente interesantes. Por ejemplo, el tema del lenguaje. Introduce el lenguaje no como una estructura de símbolos arraigados en la cultura de cada una de las poblaciones que se fueron desarrollando en cada uno de los asentamientos sedentarios basados en el desarrollo de la ganadería y la agricultura, sino que él considera que el lenguaje se fue formando gracias a los rumores, es decir, los rumores de intercambio de información entre distintos pueblos asentados en distintos territorios a lo largo del ancho de la Tierra. Y también le da mucha importancia, a medida que va avanzando el libro, al desarrollo tecnológico, al desarrollo de las ciencias. En primer lugar, por ejemplo, considera que las ciencias están relacionadas, por ejemplo en la Edad Media y luego en el Renacimiento, que también analiza, están relacionadas directamente con las creencias religiosas. De esta manera, por ejemplo, las teorías de Adam Smith respecto las teorías económicas de Adam Smith, por ejemplo, relacionadas con el funcionamiento de los mercados, tienen un sustento ideológico religioso. Luego, las ciencias, a medida que avanza el tiempo, a medida que la humanidad va avanzando tecnológicamente, las ciencias se van despegando de la religión, porque la religión era fundamental para no solo analizar los fenómenos de la naturaleza y los fenómenos sociales, sino también era un argumento central para justificar las distintas teorías que podrían tener cierto sustrato o ciertas verdades. Pero también Harari de alguna forma critica las verdades desarrolladas por las teorías científicas. También va desarrollando el desarrollo de las ciencias y me parece interesante leer lo siguiente. Harari dice: la mayoría de los estudios científicos se financian porque alguien cree que pueden ayudar a alcanzar algún objetivo político, económico o religioso. Son rara vez los científicos los que dictan el progreso científico. De esta forma, Harari lo que hace es plantearnos relacionar directamente el desarrollo científico con la religión, con la política y con lo económico, con los intereses económicos, religiosos y políticos, básicamente. Entonces considera que la ciencia siempre va a estar dependiendo de esos elementos y esos elementos van a estar interrelacionados. De esta forma, analiza una relación de poder entre el poder, la verdad y el desarrollo científico, básicamente. Por lo tanto, es un autor absolutamente controvertido que nos explica básicamente el desarrollo de la historia de la humanidad de una manera simple y concisa. En realidad, lo que más se le critica a Harari básicamente es que él es un historiador que se dedicó y se especializó en aspectos militares y tal vez da su punto de vista de carácter netamente filosófico acerca de las relaciones de poder entre lo que serían las ciencias, la política, la economía y lo militar. Si por ejemplo nosotros nos centramos en los discursos científicos, en ningún momento esto se analiza en profundidad. Él realiza un análisis de darse como algo absolutamente superficial, que no profundiza en el método científico y solamente lo que hace es desarrollar un libro, un ensayo filosófico bastante subjetivo, caracterizado por un lenguaje muy simplista y un análisis superficial acerca de los métodos científicos y el desarrollo de las ciencias. Tampoco, y además pasa por alto la naturaleza exploratoria del ser humano, es decir, que el ser humano tiene una naturaleza científica, una naturaleza tendiente a la concreción de ciertos objetivos a largo plazo mediante la utilización del método científico y el desarrollo tecnológico. Es decir, que considera al ser humano desde un aspecto netamente filosófico, sin profundizar en otros elementos que para muchos pensadores son importantes. Entonces, en este libro, por ejemplo, también se analiza la naturaleza específica del ser humano y considera que el ser humano no se diferencia de otras especies por la utilización del lenguaje o por el desarrollo de su inteligencia, sino que se caracteriza
específicamente por el desarrollo de la imaginación. Esta imaginación le permite al ser humano crear una serie de elementos, como por ejemplo el dinero, que permite que los lazos entre las distintas sociedades se estrechen cada vez más. También el capitalismo fue un contexto fundamental para el desarrollo de la moneda y también el desarrollo de la imaginación mediante una serie de elementos abstractos, como por ejemplo la utilización de acciones, la utilización de ciertos mecanismos bancarios que permiten la circulación monetaria a lo largo y a lo ancho del mundo. Entonces la imaginación, entonces podemos considerar que la imaginación fue un elemento fundamental para el desarrollo de las civilizaciones. También el lenguaje se basó en los rumores y Harari lo que hace es desarrollar una serie de puntos controversiales respecto al desarrollo científico, al desarrollo tecnológico, al lenguaje y la utilización de la imaginación como elemento fundamental para crear elementos legitimados como por ejemplo las leyes o el dinero. Así que básicamente quería hablarles un poco del libro Sapiens, de Animales a Dioses. Harari tiene otro libro que es Homo Deus, que para mí es una porquería, pero si ustedes quieren también leerlo, me parecería, cada uno tendrá su opinión. Pero básicamente a mí no me interesó demasiado porque para mí el autor se repite en algunas ocasiones. Ese libro, para mí el mejor de todos de Harari es Sapiens, de Animales a Dioses. Así que muchas gracias nuevamente por haberme visto y por haberme escuchado. Muchas gracias.